Muy buenos días, hermanos. Buenos días, amigos que nos visitan. Bienvenidos. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Asimismo, para con los que nos ven por internet, un saludo muy especial y cariñoso para cada uno de ustedes, aquellos que nos siguen con los temas y también a los amigos que de repente han podido conectarse. Entonces, que Dios les bendiga y a cada uno de ustedes. Amén. Hoy debiéramos culminar Romanos, pero nos va a llevar al próximo sábado. El sábado debemos culminar esta segunda parte, esta segunda serie de Romanos. Nuestro próximo servicio, mi hermano, es el próximo sábado a las 11 de la mañana. No se olviden, no domingo, porque el domingo es el día del censo nacional. Y entonces el culto, el servicio se va a desarrollar el sábado a las 11 de la mañana. Vamos a tratar de entrar, vamos a ver si nos llenamos todo, o hacemos circuito cerrado también, pero esperamos ese día culminar la segunda parte del libro de Romanos, especialmente este capítulo 3, versos 9 al 20. ¿Amén? Sí. ¿Cuándo es el servicio de adoración? Sábado. ¿Qué hora? 11 de la mañana. ¿Cuántos debemos venir? Todos. Si no venimos, ¿qué va a pasar? Me saco la correa, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces todos venimos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Sábado a las 11 de la mañana. Amén. Muy bien. Oremos al Señor, oremos a Dios, oremos a nuestro Dios en esta mañana. Que Dios pueda hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Bendito Señor, queremos acercarnos a tu presencia nuevamente, Padre, con la misma actitud con la cual te hemos adorado y alabado. La actitud de reverencia, de temor y temblor, Señor, por el hecho de que nos acercamos a un Dios santo, justo, verdadero, soberano, eterno. Padre, tú eres nuestro creador, nosotros tus criaturas, que por gracia y misericordia hemos sido salvos por ti. Señor, nosotros te hemos rechazado, pero hubo un momento dado, Padre, en que tú nos atrajiste a ti, Señor. Padre, gracias por la salvación. Ahora permítenos crecer en tu gracia, en tu conocimiento, permítenos crecer en tu palabra, de tal manera que cada día seamos semejantes a tu Hijo Jesús. Te honremos más, te sirvamos más. Gracias, Dios, háblanos, enséñanos, instrúyenos por medio del accionar de tu Espíritu Santo, Señor. Y permítenos ver también ese precioso milagro de la salvación. Gracias, eterno Dios, por este tiempo. Padre, salva a tu Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Seguimos nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, de manera especial este capítulo 3, versículo 9 al 20. Gracias a este estudio de Romanos, mi hermano, nosotros estamos seguros de que el juicio de Dios será inevitable para todos aquellos que han decidido rechazar a Dios. Escúcheme, mi amigo, esto no es algo que nosotros hemos inventado, esto no es algo que nos parece a nosotros que va a ocurrir, no, esto es algo que enseña la palabra de Dios. El juicio de Dios será inevitable para todos aquellos que han decidido rechazar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una razón, y la razón está en el hecho de que el hombre, dice Pablo en Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Allí está el problema. El hombre decidió rechazar a Dios, el hombre decidió desobedecer a Dios, el hombre decidió irse por un camino incorrecto, el camino que no nos dirigía hacia Dios. Y nuestro Dios, aunque es un Dios de amor,
también es un Dios de justicia. Lo hemos venido repitiendo durante varios domingos. Y por ello no puede pasar por alto la rebeldía del hombre. Nuestro Dios no puede pasar por alto la desobediencia de la humanidad. No puede. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios recto. Lo dice bien claro el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. El resultado inevitable de nuestra rebeldía, la consecuencia inevitable de nuestra rebeldía es la muerte eterna en el infierno. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. El pecado inevitablemente conduce al juicio y el juicio a la muerte. Pero a pesar de esta terrible verdad, lo dijimos el domingo pasado, a pesar de esta terrible verdad, los hombres siguen pensando que son buenos. Nacemos buenos. Quien nos corrompe es la sociedad. Y psicólogos, ¿no es cierto?, sociólogos, filósofos refuerzan esta mentira, esa terrible mentira. Ojo, para ellos, pero los hombres saben que en lo profundo de su ser, eso que ellos afirman no es cierto, no es verdad. Saben que algo anda mal en su ser interior, saben. Hay sentimientos de culpa en su corazón, no solo por sus acciones, escúchame bien, sino por la clase de personas que son en su ser interior. Y eso lleva a mucha gente, lamentablemente, el hecho de no poder controlar lo que ellos sienten en su ser interior, lamentablemente eso conduce a muchos hombres al alcohol, a las drogas, a la desesperación, en muchos casos al suicidio, lo dijimos. ¿Cuánta gente se mata? Porque hay un problema en su corazón, hay un problema en su ser interior. La culpa del hombre tiene una sola causa y esa causa es su propio pecado. Lamentablemente dijimos, los hombres se oponen fuertemente a esta verdad. Los hombres son tercos, ¿sí o no? Los hombres son tercos, mi amigo, son egoístas y no quieren pedir perdón a Dios, no quieren humillarse delante de Dios, no quieren reconocer su pecado. Y por eso no se ven libres de la culpa. La culpa está allí en su mente, en su corazón. Está allí, está allí, está allí. El apóstol Pablo estaba muy consciente de la disposición de los hombres para negar su pecado. Los hombres niegan el pecado, nuestra sociedad niega el pecado. Ha intentado por todos los medios deshacerse del pecado. Le ha cambiado de nombre, le ha llamado debilidad, le ha llamado error, le ha llamado enfermedad. El hombre ha querido hasta deshacerse del pecado, no existe el pecado. Pero lamentablemente los efectos del pecado se ven en nuestra sociedad. Todos los días somos testigos de un hombre que mata a otro hombre, un esposo que golpea a su esposa. Todos los días somos testigos de un hijo que se rebela en casa, de un hijo que maltrata a sus padres. Todos los días somos testigos de corrupción. Todos los días vemos los efectos del pecado. No podemos negar el pecado así tú digas que no existe. Ojo, el apóstol Pablo estaba muy consciente de la disposición de los hombres para negar su pecado. Por eso, el apóstol Pablo, y lo compartimos la semana pasada, vuelve a hacer en este pasaje de Romanos, capítulo 3, versículos 9 al 20, una terrible acusación en el versículo 9. Todos, absolutamente todos, están bajo pecado. Judíos y gentiles, sin excepción, están bajo el poder, la autoridad, el control del pecado. Porque eso es lo que quiere decir la frase bajo pecado en el griego.
No habla solamente de un pecado, de alguien que peca ocasionalmente. Habla de alguien que está esclavizado al pecado. El pecado es como un amo, dice Pablo, es como un rey que reina sobre y dentro de nosotros. Pero el apóstol Pablo no solo hizo esta terrible acusación, sino que también procedió a demostrar esta acusación con las escrituras del Antiguo Testamento, con la palabra de Dios. El apóstol Pablo comienza el versículo 10 del capítulo 3 de esta manera: ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito aquí en la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Y dijimos que en el griego se expresaba de esta manera: como fue escrito y queda establecido como escrito. Es decir, esta verdad está bien registrada en las escrituras, en la palabra de Dios. Las escrituras son el mejor medio, mi hermano, para probar cualquier cosa. La Biblia, las escrituras, la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dijimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios, hablando con la autoridad de Dios. Las escrituras es la voz de Dios, hablando con la autoridad de Dios. Lo que importa, lo que vale, es la palabra de Dios, no mis pensamientos, no mis criterios. Es la palabra de Dios, es la que tiene autoridad. Y con las escrituras, que actúan como la cámara fotográfica de Dios, como la radiografía de Dios, como la resonancia magnética de Dios, como la tomografía de Dios. ¿Nota, mi hermano? Entonces el apóstol Pablo hace un retrato divino del corazón humano y lo describió de esta manera. Versículos 10 al 17. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¡Qué terrible! Pastor, ¿eso está describiendo el corazón de los seres humanos? Sí. Sí. Está describiendo el corazón del hombre. Es una radiografía profunda del corazón del hombre. Es una tomografía profunda del corazón del hombre. Es una fotografía del corazón del hombre. Este es el mejor cuadro, mi hermano, mi amigo. Este es el mejor cuadro de lo que hace el pecado en la vida de los hombres. Y vimos que el pecado, en este pasaje, se nos muestra lo que el pecado hace en el corazón de los hombres. Vimos la semana pasada 3 cosas. Hoy vamos a ver otras 3 cosas más. 1, en primer lugar vimos la semana pasada, el pecado nos hace personas malvadas. No hay justo ni aun uno, dice Pablo. Versículo 10. Nadie es perfecto, nadie es recto como Dios es perfecto, como Dios es recto. Nadie. Nadie. 2, el pecado nos hace ignorantes espirituales. El apóstol Pablo dijo, no hay quien entienda. No hay. Por causa del pecado, el hombre quedó incapacitado para conocer y entender a Dios. 3, vimos que el pecado nos hace personas rebeldes.
No hay quien busque a Dios. Versículo 11. No hay. Los hombres aparentemente pareciera que buscaran a Dios porque hay tantas religiones. Pero hablamos la semana pasada que los hombres fabrican la religión, pero no buscan a Dios. Fabrican su propia religión de acuerdo a su medida e interés, pero no buscan a Dios. Porque si buscaran a Dios de verdad, buscaran obedecerle, buscaran en su palabra y vivirían de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Dios toma la iniciativa de buscar al hombre, porque sabe que el hombre no le busca. Hoy vamos a ver 3 cosas más de este retrato terrible de lo que hace el pecado en la vida de los hombres. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Uno, en primer lugar, anótalo, escríbelo. 1, el pecado nos hace seres descarriados. Mira otra cosa más que nos hace el pecado. Nos hace seres descarriados. El versículo 12 dice allí el apóstol Pablo, todos se desviaron. Todos. Nota que el apóstol Pablo sigue citando el Salmo 14, versículo 3. La persona que es mala por naturaleza, mi hermano, mi amigo. La persona que es mala por naturaleza. La persona que es rebelde a Dios por naturaleza. La persona que es ignorante de la verdad de Dios por naturaleza. De modo inevitable vivirá alejado de la voluntad de Dios por naturaleza. Así de sencillo. La persona que es mala por naturaleza, ignorante por naturaleza, rebelde por naturaleza, inevitablemente vivirá alejado de la voluntad de Dios. Es interesante, esa frase se desviaron. Significa en el griego ir en la dirección equivocada. Eso es lo que significa esa frase, se desviaron. Ir en la dirección equivocada. Esto es lo mismo que dijo el profeta Isaías, ¿recuerdan? Acerca de la humanidad. Isaías capítulo 53, versículo 6. Ese pasaje de Isaías resume lo que ha pasado en la vida de los hombres por causa del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Eso es lo que ha ocurrido en la humanidad desde que el hombre tomó la decisión de rechazar a Dios. Se fue, tomó su propio camino el hombre. El camino hacia Dios era por acá, pero el hombre decidió tomar su propio camino. Él dijo, yo creo que este camino es el correcto, por aquí me voy. Dios, yo no quiero seguirte a ti, te rechazo Dios, déjame ir y tomar mi propio camino. Eso hizo el hombre. Eso hizo la humanidad. Y por eso la humanidad se encuentra descarriada. Y por eso fue necesario que Dios se hiciera hombre. Por eso fue necesario que Dios se hiciera hombre. Para que los hombres vuelvan al camino correcto. Por eso el Señor Jesús dijo de sí mismo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino a mostrarnos el camino correcto que nos lleva hacia Dios. Para eso vino el Señor Jesús, mi amigo. Ese camino correcto es una persona, es Jesucristo mismo. Y mientras que el hombre no se decida por Cristo, siempre estará errante. Siempre estará perdido. Y tendrá un triste final. ¿Sabe? Eso es lo peor. El triste final en el cual los hombres van a terminar. Salomón lo dijo bien claro. Hay camino que al hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte. Ese es el camino, esa es la ruta por donde el hombre va, por donde la humanidad va. Y lamentablemente el destino final es la muerte eterna en el infierno. Yo tengo que ser honesto contigo, amigo, amiga. Yo no puedo engañarte, yo no puedo decirte otra cosa. Yo tengo que decirte, yo tengo que predicarte lo que la palabra de Dios enseña. Y lamentablemente ese camino que te parece derecho, por el cual has transitado durante todos estos años, lamentablemente te conduce a la muerte. Tiene un destino final. No solo está malogrando tu vida ese camino, no solo ha destruido tu matrimonio, tu familia, sino que tiene un destino final que es mucho más terrible que cualquier cosa que te pueda pasar aquí en este mundo. Eso es lo que hace el pecado. Nos hace seres descarriados. 2, la segunda cosa. Anótalo, escríbelo, compártelo. La segunda cosa que hace el pecado en la vida de los hombres. El pecado nos hace incapaces de hacer lo bueno. El pecado nos hace incapaces de hacer lo bueno. Nota lo que dice el versículo 12. A una se hicieron inútiles. A una se hicieron inútiles, dice Pablo. Pablo sigue con el Salmo 14:3. Es interesante, mi amigo, el término inútiles viene de una palabra griega. ¿Sabes qué describe esta palabra griega? Describe la leche que se ha malogrado. Describe la leche que se ha vuelto agria, rancia. No sirve para beber, por tanto no sirve para beber. No sirve para la mantequilla, para hacer mantequilla. No sirve para hacer queso. Ha quedado inservible. Esa es la imagen detrás de la palabra inútil que utiliza el apóstol Pablo. Pastor, nos está diciendo que los hombres delante de Dios son personas inservibles. Sí, no te lo digo yo, lo dicen las Escrituras, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Ojo, el hombre es un ser inservible para Dios en su estado de pecador perdido. Por causa del pecado, por la presencia del pecado en tu vida, en nuestras vidas, quedamos inservibles delante de Dios. El pecado afectó de tal manera al hombre que lo ha hecho inservible para alcanzar algo bueno para Dios. No puede. Quedó, como dice la teología, en depravación total la humanidad. El hombre quedó en depravación total. Pastor, esa depravación total significa que el hombre no puede tener conocimiento de Dios. No, hay un conocimiento que el hombre puede tener por medio de la creación, tú lo sabes. El hombre sabe, escúchame bien, que existe un ser supremo. La creación habla de esa deidad. La creación muestra el poder de Dios. Sí. Pero la presencia del pecado en la vida de los hombres hace que los hombres rechacen a Dios. Rechacen su voluntad y los lleve a escoger sus propios razonamientos, sus propios criterios. Por eso, mi amigo, durante todos estos años, tú has escogido tus propios criterios. Ni te has molestado para saber qué es lo que dice Dios en su palabra para mi vida. No, porque el pecado te ha conducido a una vida de independencia lejos de Dios. Pastor, depravación total significa que el hombre no tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. No. El
El hombre tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, sí. Él sabe cuando algo que está haciendo es malo. El problema es que el pecado hace que el hombre no obedezca de todo corazón las indicaciones de su conciencia. Simplemente por causa del pecado le dice a su conciencia: mira, conciencia, yo no quiero hacerte caso a ti. Yo quiero hacer caso a mi voluntad, a mi ego, a mi yo, a mi naturaleza de pecado, no a mi conciencia. No te voy a hacer caso a ti. El hombre sabe. Pastor, depravación total significa que el hombre quedó totalmente perdido, totalmente ha perdido la imagen de Dios en su vida. No. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Hay muchos de los atributos de Dios que Dios le ha concedido a los seres humanos, como el amor. Pero, el pecado ha dañado esa imagen. El pecado ha desfigurado esa imagen. La corrupción moral ha contaminado a todo el ser humano. El pecado ha contaminado a todo el ser humano, su cuerpo. Por eso nos enfermamos. Ha contaminado nuestra razón. Por eso no tomamos decisiones correctas. Ha contaminado nuestras emociones. Por eso tenemos problemas emocionales. Ha contaminado nuestra voluntad. Por eso escogemos el camino incorrecto. Por eso nos hemos ido en otra dirección. Eso es lo que hace el pecado. Desfiguró la imagen de Dios en nuestra vida. Pastor, depravación total significa que el hombre no pueda demostrar alguna virtud. No. Sí, el hombre puede mostrar algunas virtudes, sí. Hay hombres que aman a sus familias allá afuera. Hay hombres que sacrifican sus vidas para salvar a otros. Hay personas que cumplen sus deberes cívicos y realizan buenas obras en nombre de su religión. Pero ¿dónde radica el problema? El problema radica en que esa virtud, mi hermano, esa virtud no está motivada por un genuino amor a Dios. Ese es el problema. El problema es la motivación. Lo que hay detrás de esa obra. Lo que hay detrás de esa acción. Ese es el problema. El problema es que los hombres hacen virtudes, hacen obras que no están motivadas por un genuino deseo de obedecer los mandamientos de Dios. No lo hace para honrar a Dios, para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismos. Lo hacen para glorificarse a sí mismos. Lo hacen por amor propio. Lo hacen por amor a otros, pero no por amor a Dios. No por amor a Dios. Esa es la gran diferencia entre las obras de alguien que no ha entregado su vida a Jesucristo y las obras de alguien que sí ha entregado su vida a Cristo. El que ha entregado su vida a Cristo hace todo para honrar y glorificar a Dios. Dios siempre va a ocupar el primer lugar en su vida. Dios siempre será la primera razón en su vida. Pastor, ¿significa que el hombre, depravación total, significa que el hombre quedó incapacitado para obedecer a Dios? No. El problema radica es que por causa del pecado el hombre prefiere desobedecer a Dios. Eso es lo que pasa. El hombre opta por desobedecer a Dios. Quiere desobedecer a Dios. Prefiere desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está enemistado contra Dios. Enemistado de Dios. Su corazón está contra Dios. Ha rechazado a Dios, en hostilidad con Dios, por causa del pecado.
Así es. Por causa del pecado, el hombre ha quedado incapacitado, inutilizado, inútil, inservible para cambiar por sí mismo su carácter y conducta de tal modo que pueda amar y obedecer a Dios. No puede. No puede amar ni obedecer a Dios por causa del pecado. No puede cambiar. El hombre no puede cambiar por causa del pecado. ¿Cuántas veces, mi amigo, has dicho, has llegado al 31 de diciembre y has dicho a tu familia, le has dicho a tus hijos, mañana, le has dicho a tu esposa, mañana yo voy a ser una persona diferente a ti, a como yo fui todo este año. No te voy a ofender, no voy a hablar palabras soeces, no te voy a golpear, no te voy a hacer daño. Y llega el 1 de enero y sigues siendo la misma persona, el mismo pirata, filibustero, golpeador, abusador. Sigues hablando palabras soeces. No puedes cambiar y no podrás cambiar. ¿Por qué? Por el pecado, por causa del pecado. El pecado es como la gravedad. Es como la gravedad. ¿Recuerdas que una vez te mostré? El pecado es como la gravedad. Atrae, sí, atrae todos los objetos, los atrae. No pueden los objetos, todos los objetos, caen. ¿Por qué caen? Porque la gravedad es una fuerza terrible que hace que todo sea atraído hacia el centro de la tierra. Para que ese objeto logre vencer la gravedad, necesita de una fuerza mayor, superior a él. Una fuerza que le permita vencer la gravedad. Igual nosotros necesitamos de una fuerza superior al pecado que pueda ayudarnos a vencer al pecado, que nos pueda ayudar a tener victoria sobre el pecado. Y esa fuerza es una persona y se llama Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. El único que puede capacitarnos por medio de su Espíritu Santo para vencer el pecado, para cambiar, para poder cambiar. ¿Cuántos aquí podemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? Desde el momento que nos humillamos delante de Dios y le entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces Cristo nos dio la capacidad para amarle, para honrarle, respetarle y para cambiar. No de la noche a la mañana, el cambio es paulatino, progresivo, día a día cambiamos, hasta llegar a ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama en la Biblia santificación. Pero si no hay cambio, pastor, ¿qué significa? Que nunca te convertiste. Si no hay un cambio, nunca te convertiste. Nunca le entregaste tu vida a Cristo. Simplemente pasaste al frente, quizás te bautizaste, vienes a la iglesia, pero no te convertiste. Porque la verdadera conversión del cielo produce cambio, produce fruto. Por eso día a día tenemos que evaluar nuestra conversión. Tenemos que evaluar si realmente nos hemos convertido a Dios. El pecado es terrible. Tercera cosa. Termino. El pecado nos hace obrar con maldad. El pecado nos hace obrar con maldad. Nota lo que dice el versículo 12, el apóstol Pablo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay.
Sigue el apóstol Pablo citando el Salmo 14:3. El hombre por causa del pecado no hace lo bueno o lo recto. Está inclinado a hacer lo opuesto, es decir, a obrar con maldad. Sí, puede hacer muchas cosas a los ojos de los hombres que son buenas, pero delante de Dios, dice el profeta Isaías, son trapo de inmundicia. Son trapo de inmundicia. Son obras de iniquidad. ¿Por qué? Porque esas obras han sido impulsadas, motivadas, lo dijimos hace un momento, por una naturaleza caída, no regenerada, por una naturaleza que está impregnada con el pecado. Quien no es movido por el Espíritu de Dios, es movido por la iniquidad de la carne, por la iniquidad del pecado. Por eso el apóstol Pablo le dice a los creyentes, aquellos que somos hijos de Dios, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque solo cuando tú y yo, mi hermano, vivimos llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, entonces vamos a obtener victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es esa fuerza que nos levanta, nos aleja del pecado. Tú no vas a poder vivir en santidad. Tú no vas a poder vivir lejos del pecado. No tienes que luchar solo. Tienes que andar lleno del Espíritu Santo de Dios todos los días, controlado por el Espíritu Santo, para tener victoria sobre el pecado. Pastor, ¿quiénes son las personas que obran, que hacen obras correctas, obras que agraden a Dios? Son aquellos que han sido redimidos por Cristo, que viven en Cristo, que andan en Cristo y que en Cristo hacen las obras que Dios dispuso de antemano en ellas. Hay obras, mi hermano, hay acciones que ya Dios las planificó desde antes de la fundación del mundo y que están sido preparadas por Dios para todos aquellos que iban a ser sus hijos, que iban a ser creados en Cristo Jesús. Lo dice bien claro Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya. ¿Quiénes? Aquellos que hemos sido perdonados por Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué te redimió? ¿Para qué te liberó del pecado? ¿Para qué te perdonó Dios? Para que tú y yo hiciéramos buenas obras, para que haya en nuestra vida cambio, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, caminásemos en ellas. Ese es un genuino cristiano. Ese es un verdadero cristiano. Ha sido creado en Cristo Jesús. Es alguien que pone en práctica buenas obras, hace buenas obras que honran y glorifican a Dios, porque Dios las dispuso desde antes de la fundación del mundo. Mi amigo que nos visitas, mi amigo que nos acompañas esta mañana, no vas a poder cambiar. Perdóname, yo tengo que ser sincero contigo. Lo has intentado de muchas maneras, joven, señorita, lo has intentado, pero no puedes, no puedes. Tú y yo necesitamos de Cristo, necesitamos de Cristo. La causa por la cual tú y yo no podemos cambiar por nosotros mismos es porque hemos rechazado a Dios, hemos ido por un camino errado,
Hemos quedado inservibles, inútiles por causa del pecado. Hoy tú tienes la oportunidad, como yo la tuve, de comenzar de nuevo. Hoy tú y yo tienes la oportunidad, como yo la tuve, de poder cambiar, no por tus fuerzas, sino porque reconoces tu necesidad de Dios, sino porque estás dispuesto a humillarte delante de Dios y pedir perdón, sino porque estás dispuesto a reconocer a Dios como Señor, como Salvador y Señor de tu vida. Estás dispuesto a entregarle tu vida a Dios. Dios, toma mi vida, perdóname Dios, cámbiame Dios, capacítame para amar, para honrarte, para vivir lejos del pecado. ¿No te gustaría, mi amigo, mi amiga, entregarle tu vida a Cristo hoy? ¿No te gustaría hacerlo? Vamos a orar, vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. No nos movamos, por favor, no nos movamos. Para ti, mi hermano, en la medida que camines tomado de la mano del Espíritu Santo y que Él controle tu vida, vivirás de victoria en victoria. Para ti, mi amigo, necesitas hoy humillarte delante de Dios. Necesitas hoy reconocer tu necesidad de Dios. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas decirle a Dios, Dios, perdóname, perdóname por escoger un camino incorrecto. Dios, ahora te escojo a ti, Dios. Me decido por Jesucristo y le entrego mi vida a Cristo. Si ese es el deseo de tu corazón, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos, ora conmigo y dile a Jesús estas palabras. Dile a Jesús estas palabras. Cierra tus ojos. Y allí en tu corazón, mi amigo, mi amiga, si tú hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, repite esta oración conmigo allí en tu corazón. Y dile a Jesús de esta manera. Y tú también que me ves por el internet, mi amigo, mi amiga, ora esta oración. Si Dios ha hablado a tu vida, dile a Jesús de esta manera. Señor Jesús, realmente reconozco mi necesidad de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Abro mi corazón, Jesús, para que vengas a mi vida. Me transformes, Jesús. Me perdones, Jesús. Me libres de toda condenación. Y me capacites para amarte, para honrarte. Gracias, Jesucristo. Te amo, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor. Sigamos orando. Quizás esta mañana hay personas que han hecho esta oración conmigo por primera vez. Le entregaron su vida a Jesús y han tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo. Nosotros quisiéramos orar por todos aquellos que han tomado esta decisión, que han dado este paso de fe de entregarle sus vidas a Cristo. Nos gustaría orar por ustedes, darles una palabra de consejo. Si tú hiciste esta oración y le entregaste tu vida a Cristo, hoy te reconciliaste con Dios, por favor, indícamelo levantando tu mano.
permítenos orar por ti. ¿Habrá alguien?